de Fundación Telefónica. Fundación Telefónica es un espacio que brinda y está orientado a lo que es emprender la cultura digital. Nos encargamos de realizar hace más de 10 años diferentes iniciativas vinculadas a talleres de adultos, muestras. Después, si tienen la oportunidad, van a poder ver 2 muestras. Una orientada al ecosistema de las telecomunicaciones, un poco tratando de ver lo que son la convivencia de los últimos artefactos en telecomunicaciones, y otra orientada a la gran explosión y esta revolución social de datos, que es Big Bang Data, ¿sí? En este contexto es donde realizamos una serie de talleres para adultos, para familias, para escuelas y capacitaciones docentes, ¿sí? En esta misma línea hacemos investigaciones y ciclos de conferencia, ¿no? Y esta es una de ellas. Estuvimos trabajando con diferentes temáticas, con diferentes públicos, y para ustedes, más que nada, y para nosotros es un gran honor hoy presentar a Gustavo, a Dan y a Paula, especialistas en la materia y en la temática, y nos van a orientar y a enseñar, ¿sí?, lo que es el Big Data aplicado a las redes sociales, ¿sí? Espero que ustedes puedan disfrutar, espero que puedan conocer el espacio. Si quieren conocer todas nuestras propuestas, pueden acceder haciendo clic a www.fundaciontelefónica.com.ar, y en todas las redes van a encontrar toda nuestra oferta, siempre vinculado a estos temas, lo que es la innovación, la creatividad y, por sobre todas las cosas, la cultura digital. Los dejo con los especialistas. Bueno, gracias por la introducción, gracias a todos por venir. Mi nombre es Dan Rosenfarb y yo soy de Kipcon, que es una empresa que colaboró con la tecnología para lo que ellos después van a mostrar, que es el uso que hicieron de nuestra tecnología para atender a través de las redes sociales, hacer atención de personas, de reclamos, de consultas, de lo que sea, ellos lo van a explicar mejor, y también monitoreo de la marca y de la competencia y lo que se dice en redes sociales de cualquier tema. Yo voy a dar una introducción teórica, aburrida, conceptual, técnica, para que ellos después brillen con el uso de esa tecnología que hicieron en la realidad, ¿está bien? Entonces yo voy a hablar un poco de qué es el procesamiento del lenguaje natural. Espero que quede claro cuando termine. Dentro de Big Data, esa gran cantidad de datos que hay para que las computadoras procesen, ya sea en la web o fuera de la web, está de moda este término de Big Data, que es procesamiento de grandísimos volúmenes, ¿no? Piensen, por ejemplo, solo Facebook, que tiene miles de millones de personas activas que escriben, que postean fotos, videos, texto, solo en Facebook, Twitter, pero también está un montón de otra información que queremos que las computadoras procesen, ¿no? No solo lo que está en las redes sociales. Y esa información, esa gran masa de información, la podemos dividir en información estructurada y desestructurada. ¿Qué sería información estructurada? Es una información que es más fácil para que la computadora procese. Por ejemplo, si ustedes le dan un formulario para registrarse en una red social, le ponen ya separado nombre, apellido, el mail. El mail en general, cuando uno tiene una casilla de mail, es más fácil ver que esté bien escrito, que tenga una arroba. Es más fácil para la computadora validarlo, procesarlo. Si te ponen el año de nacimiento, que en vez de poner un texto libre, uno elija qué día, qué mes, qué año, todo eso facilita. El sexo, digamos, acá se lo restringe a 2 posibilidades. Todo eso está hecho, si quieren, restringe un poco la libertad que uno tiene de expresar, pero está hecho para facilitar el procesamiento por parte de la computadora. Eso le llamamos información estructurada. La desestructurada es mucho más amplia y más libre. Por ejemplo, los textos reales que uno intercambia, ¿no? Es más difícil que la computadora los entienda. Audio, video, todos los videos de YouTube, incluso cosas que están fuera de la computadora, como las conversaciones telefónicas. Es información no estructurada y eventualmente podría, con algún software que pase de audio a texto, poder ser procesada. ¿Está bien? Entonces, esa es información desestructurada, no fácilmente interpretable por la computadora. Si yo tengo por acá, por ejemplo, acá un tweet, acá hay una mezcla entre los 2 tipos de información. Tenemos, ¿no?, el nombre de usuario, la fecha, la hora, etcétera, etcétera. Esa es información estructurada, fácil de procesar, de digerir y de analizar por la computadora. Y tenemos el texto en sí, que si bien tiene algunas marquitas como el hashtag o las mention, que está un poco para facilitar la visualización, pero también para que la computadora lo procese, el resto del texto no es tan fácil de entender, por ejemplo, de qué se trata, ¿no? Ni para nosotros.
Ahora, la relación con Big Data es que se estima que la parte estructurada, fácilmente procesable por la computadora, y de nuevo, no hablo solo de redes sociales, por ejemplo, todas las transacciones, las compras, ventas, la facturación de una empresa, esa es información estructurada, digerible, son números. Pero también en una empresa hay un montón de archivos PDF, de Word, de comunicaciones telefónicas, de mails. Eso también es información que está en las empresas, que tiene relación y es no estructurada. Entonces, cuando se habla de Big Data, muchas veces se habla de ese 20%, cuando en realidad el Big Data, lo que tenemos que todavía aprender a procesar, es ese 80% que es un poco oscuro todavía, ¿no? Entonces, ese 20% que todavía estamos aprendiendo a procesarlo, encima es la parte fácil. La parte difícil es el resto. Traigámoslo a la atención en redes sociales. Este es un texto real. Dicen, se corren rumores de que la gente no escribiría perfecto en las redes sociales. Sí, sí. Este es justo la excepción. Ahora, esto, que es un poco oscuro, para la computadora, en realidad es esto, ¿no? La computadora así nomás, si no tiene alguna tecnología que le ayude a entender esa información desestructurada, ese texto, no entiende nada. Y para eso está el procesamiento de lenguaje natural. El tratar de que eso primero se normalice, se ponga de una forma correcta y entendible para todos. ¿Se entiende hasta ahí? Y de eso es lo que quiero hablar ahora. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo hace KeepCon para usar procesamiento de lenguaje natural y sobre eso poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo. Supongan bien este texto. Vamos a simular, a pensar cómo lo resolveríamos si fuésemos programadores, ¿no? Digamos, uno lo primero que dice es, para entender qué dice un texto, tengo que entender qué dicen las palabras que están en ese texto, ¿está bien? Eso ya de por sí es un desafío, lo vamos a saltear, pero es un desafío porque la computadora no sabe qué es una palabra y cómo hay que cortarla. En este caso es muy sencillo, agarro los espacios, ¿no? Para la computadora esto es una tirita de letras, incluyendo los espacios. Bueno, eso más o menos es fácil, corto por espacio y lo que hay entre espacio y espacio son palabras. Pero también hay que enseñarle las comas, ¿no? Los signos de puntuación que también son separadores. Y a veces la gente se olvida un espacio y hay dos cosas pegadas por coma, ¿no? O dos palabras. Entonces hay otras complejidades que ahora las vamos a saltear, pero que partir en palabras ya es una dificultad. ¿Está bien? Que los humanos lo hacemos sin darnos cuenta, pero la computadora hay que enseñárselo. Bueno, entonces les decía, entender un texto parecería ser entender las palabras. Yo puedo tener un diccionario, por ejemplo, quiero ver si hay un insulto, a ver si un contenido lo quiero rechazar porque es insultante. Entonces puedo tener un diccionario electrónico, ¿no? En la computadora, y asociado a cada palabra, si es un insulto, si es un adjetivo, no sé, distintos tipos de características de esa palabra, y listo. Con eso voy palabra por palabra entendiendo de qué se trata. Ahora, el problema que tenemos es que ya la primera palabra seguramente no va a estar en un diccionario que yo me pueda bajar, ¿no? Los nombres propios, los nombres de grupos de música, de juegos, de video, de modelo de heladera, no van a estar en ese diccionario. Ese diccionario yo lo voy a tener que estar permanentemente actualizando para que la computadora pueda entender de qué se trata lo que se está hablando. ¿Está bien? Eso ya no es una tarea fácil. Pero además, ¿qué pasa con los diccionarios? En los diccionarios no están todas las palabras del español. Uno puede imaginarse, si yo soy un extranjero y voy a un país, me da un diccionario y listo, agarro los carteles, busco la palabra y voy entendiendo. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué palabras no están en los diccionarios de uso normal? Por ejemplo, los verbos conjugados, ¿no? Uno cuando agarra un diccionario, los verbos están en forma infinitiva y tiene una especie de algoritmo mental que tenemos los hablantes nativos o los que sabemos un idioma, que es llevar del verbo conjugado al verbo en infinitivo, y ahí sí lo puedo buscar en el diccionario, con lo cual el diccionario es bastante inútil porque uno no habla mucho en infinitivo, por lo menos yo. Entonces, una cosa que hay que enseñar a la computadora es cómo, dado un texto, dado una palabra, si es un verbo, poder saber en qué tiempo, modo, persona, número, si está en plural, si está en singular. ¿Se entiende? Eso no es natural para la computadora. Lo mismo con el género. Los diccionarios son machistas y singularistas, ¿no? No hay plurales y no hay femeninos, salvo excepciones. Entonces,
las palabras que terminan con A, digamos, las versiones femeninas de las palabras no las vamos a encontrar en el diccionario. Hay que también tener esa regla mental, que la tenemos intuitiva, pero la computadora no, de pasar a masculino para buscar en el diccionario. Lo mismo pasa con los plurales y con los sufijos, ¿no? Hay distintos tipos de sufijos, aumentativo, diminutivo, peyorativo. Eso tampoco está en el diccionario y hay que enseñarlo a la computadora para sacarlo y ahí poder buscar la palabra. Lo mismo con los prefijos, con la característica que tienen los prefijos de que se van componiendo, ¿no? Me archi recontra gusta. ¿Está? Todas estas operaciones que hay que hacer son parte de lo estudia la lingüística. Nosotros tuvimos que modelar la lingüística en la computadora para poder trabajar con texto. Y esto que están viendo hasta acá, estas complejidades, es para un texto bien escrito. Pero existen, aunque no lo crean, los textos mal escritos. Como por ejemplo este. ¿Se entiende? ¿Alguno lo entendió? ¿Usuarios de redes sociales? ¿Cómo? ¿Está bien? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Una cosa que se suele hacer es usar símbolos, números o símbolos en lugar de letras por su parecido en el dibujo, digamos, ¿no? Se llama el grafema, el dibujo es parecido. También hay errores ortográficos, algunos son adrede, de jugueteo, ¿no? Un hablante español sabe que casi ninguna palabra se escribe con K, así que si escribe con K es un poco un jugueteo, pero también hay desconocimiento, por no decir otra cosa, del idioma, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen? No sé si alguna vez pensaron, ¿qué errores ortográficos comunes existen? C y S, bien. B larga, B corta. MB, NB, H o no H. Pero ¿por qué uno comete esos? ¿Por qué hay algunos errores ortográficos comunes y otros que no? ¿Pensaron alguna vez qué características tienen en común? El sonido. Exactamente. En uno se confunde una B con una J. Uno se confunde una B con una B. Parece ser que nosotros recordamos más cómo una palabra suena y quizás nos podemos equivocar en cómo se escribe cuando hay ambigüedad, cuando hay letras que suenan parecido. Bueno, eso también se lo tuvimos que enseñar a la computadora, ¿no? Cómo suenan la fonética, la fonología de las letras y cuáles son intercambiables y cuáles no. Por ejemplo, nosotros trabajamos en inglés, portugués y español. Y en portugués, los brasileros jamás confunden una B larga con una B corta. Como la pronuncian como corresponde, no. Como la pronuncian acentuadamente, diferenciadamente, igual que en España, ese error no lo cometen. Nosotros sí, porque por lo menos en el Río de la Plata y en Argentina en general, las dos B larga y B corta no se diferencian. También a veces uno se puede olvidar el espacio y la computadora no va a encontrar en el diccionario, tiene que saber que hay que partirlo. O lo contrario, pusimos un espacio de más, ¿no? Entonces juntándolo ahí sí funciona. Y la famosa repetición de letras, que como bien deducían por ahí, puede ser ambiguo. Digamos, la O final, salvo so o protozo o algunas palabras extrañas o más bien científicas, ninguna palabra en español termina con 2 O, menos con 3. Entonces, sabemos que 3 O está mal y nos podemos jugar a dejar una sola sin temor a equivocarnos. Pero con la R no. La R3 seguramente está mal, pero ¿qué hago? ¿Dejo 1 o 2? Bueno, una cosa que podemos dejar es las dos posibilidades, ¿no? La computadora puede manejar dos interpretaciones y vemos si una funciona y si no, si funciona la otra. Pero antes ya nos había ocurrido con la arroba que está ahí arriba a la derecha, a veces se usa como A o como O, puede ser esto o esta. También podemos dejar las dos interpretaciones. ¿Se entiende? Pero matemáticamente ya son 4 posibles interpretaciones para esta frase, ¿no? Con foro o forro por las dos alternativas de arroba. Y haciendo un texto largo, rápidamente crece una enormidad la cantidad de interpretaciones posibles. Eso es otra dificultad, ¿no? Porque además de interpretar todo esto, lo tenemos que hacer eficientemente en tiempo real. Pongamos esto en perspectiva numérica. Una palabra como estúpido
¿no?, que queremos buscar para rechazar, para ver si es insultante o agraviante un texto, tiene en principio 4 combinaciones por género y número. ¿Está bien? Para cada una de esas alternativas podría haber unos cuantos sufijos, lo cual ya abre a 40 alternativas. Si agregamos prefijos, tenemos 640 alternativas para una palabra y si la palabra está perfectamente escrita. Si empezamos a agregar las alternativas de errores de distinta índole, va creciendo matemáticamente. En realidad es infinito porque, no sé, yo acá puedo poner la cantidad de 2 que quiera, son infinitas posibilidades, pero aún dentro de un rango normal, sin exagerar las cantidades, tenemos más de 1.600.000 combinaciones, formas de escribir una palabra. Y eso lo tenemos que tratar de interpretar en tiempo real. Otra cosa que tenemos que interpretar del texto para entenderlo es a veces detectar el idioma. Acá nosotros creamos la palabra tecladismo a falta de otra, pero se entiende, ¿no?, la palabra tecladismo. Los emoticones o emojis que hay ahora. ASCII art es hacer dibujos con letras. Se pueden poner cosas, se puede pasar cualquier barbaridad y uno no lo detecta porque las palabras no tienen sentido, ahí importan los dibujos. Risas y de todo. En el texto hay más que palabras, ¿no? Y para uno entender realmente lo que alguien está escribiendo, tiene que interpretar todas esas alternativas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Vamos a ver un poquitito de teoría lingüística para que vean con qué estamos trabajando, qué es procesamiento del lenguaje natural. Esta es una palabra, se puede decir que es un neologismo, ¿no? Es una palabra que no está en los diccionarios. Y la lingüística, que es la disciplina que trata de entender el texto y las comunicaciones, digamos, no solo en computación. La lingüística existe hace muchos años. Lo que existe ahora es la lingüística computacional, tratar de que la computadora implemente esa teoría de la lingüística. Bueno, tiene muchos años de historia y hay varias alternativas, varias vertientes, varias escuelas de cómo interpretar texto. Nosotros en KeepCon seguimos una en particular que dice que para interpretar un texto la lingüística tiene distintos niveles, ¿no? Desde los más básicos, desde los sonidos, las palabras, las estructuras gramaticales y así más grande. Y nosotros, para que se entienda, ahora lo voy a recorrer varios, hemos tenido que implementar cada uno de esos. Uno de los niveles más bajos es el nivel que se llama morfológico, que es el que estudia cómo está armada y compuesta una palabra. ¿Está bien? Según la morfología, las palabras están compuestas de partes más chiquititas. ¿Cuál es la parte más chiquitita que se imaginan que puede estar compuesta una palabra? La letra. Ahora, la letra es un poco irrelevante para la lingüística, no es del todo, es importante, pero no es la unidad fundamental más básica, porque piensen que para la lingüística es tan importante la comunicación escrita como la comunicación oral. Y en la comunicación oral no hay letras. Exactamente. ¿Quién dijo fonema? Bien, exactamente. El fonema es la unidad básica de las cuales las letras son una mera representación. A veces un mismo fonema se representa con una letra, a veces con más de una letra. ¿Está bien? Eso es relevante, pero hasta ahí. Lo que nos importa es, para que comunicarnos, usamos fonemas. ¿Está bien? Es la parte más chiquitita, los soniditos que conforman una palabra. Ahora, lo que tienen los fonemas, que es una unidad tan chica, que no tiene significado en sí mismo, son simplemente sonidos. Lo que se ocupa la morfología es de un nivel un poquito más arriba que el fonema y un poquito más abajo de la palabra, que son las partes que componen una palabra que sí tienen algo de significado. ¿Cuál se imaginan que es la partecita más relevante de esta palabra? Si la pudieran partir, la que más significado aporta. Google, exactamente. Bueno, de eso se encarga la morfología, vamos a verlo. Según alguna escuela de la morfología, que es la que nosotros seguimos, la palabra googleadora se puede partir así. Esos son los morfemas. Y cada uno tiene un cachito, aporta un poquito de significado. El principal significado es Google. Googlea lo hace verbo, alguien googlea. Un googleador lo hace adjetivo o sustantivo, esa es una discusión menor, pero pónganle que es un adjetivo, alguien que es un googleador, porque es alguien que hace algo con Google. La A le aporta
la feminidad y la S plural. ¿Se entienden? Por arriba de la morfología hay otros niveles, pero más arriba está la sintaxis. La sintaxis ya habla no de palabras, sino de oraciones o de estructuras de varias palabras. Esta es una frase un poco de viejo, algunos de mayor edad van a saber qué quiere decir. Lo importante es que esta frase está escrita en el sentido, cada palabra está perfectamente escrita, acá no hay un problema de que esté una letra en lugar de otra, no hay errores ortográficos, no hay nada. Sin embargo, ¿qué pasa con esta oración? ¿Qué tiene esta oración? ¿Cómo? Está mal el orden. No tiene sentido la oración por un problema de orden, no de palabras. ¿Cuál sería el orden correcto? Casi. Bien, exactamente. Era una frase de un cómico antiguo. Pepe Biondi. Solo viví. Bueno, exactamente. Acá hay un problema de estructura, ¿no? De orden. Ahora, ¿qué me importa esto, digamos, ¿no? Desde el punto de vista computacional, de atención de redes sociales? ¿Qué utilidad práctica tiene? Bueno, fíjense este ejemplo. Tengo dos textos. Uno, por ejemplo, no puede ser publicado en un sitio, ¿no? Porque es una actividad ilegal, y el otro puede ser publicado. La clave, obviamente, es la palabra arma. ¿Ves la misma palabra? Digamos, ignorando que abajo está en mayúscula, es exactamente la misma palabra. Y sin embargo, en un caso hay que rechazar ese contenido y en otro caso está correcto. ¿Cómo nos damos cuenta? Es la misma palabra que va a estar en el diccionario. Bien. ¿Y más específicamente? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué en un caso hay que rechazar arma y en otro no? Bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que tiene distintos significados? ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Pero ¿cómo te das cuenta que en ese caso es el significado arma y en el otro no? Exactamente. En un caso es un sustantivo y en otro caso es un verbo. Y eso nos damos cuenta por contexto, cómo está armada la oración. La sintaxis es la disciplina que se encarga de eso, de entender la estructura, y según la estructura y según las palabras que acompañan, como decían ustedes, tienen distintos significados. En este caso, el sustantivo es lo que está prohibido y no el verbo. ¿Está bien hasta ahí? Por encima de la sintaxis hay otro nivel que se llama la semántica. Esta oración está perfectamente escrita a cada palabra y la estructura sintáctica es correcta. ¿Se acuerdan del análisis sintáctico en el colegio? Bueno, para algo servía. ¿No? Acá hay un artículo, sustantivo, verbo, está perfecto la estructura. Sin embargo, ¿qué problema tiene? No tiene sentido. Saquemos un segundo al costado de la poesía, donde no es libre, sintaxis, está todo bien. Fuera de eso, cuando uno se trata de poner menos poético, más prosaico, el problema es que no tiene sentido. ¿Y cómo nos damos cuenta que no tiene sentido? Si está perfectamente armado. ¿Qué problema le ven? De a uno, que todos juntos me... ¿Cómo se dan cuenta que no tiene sentido? ¿Qué les molesta? ¿La? Pero de esta, como están así, ¿qué les molesta? Claro, ese es el problema. Uno de los problemas. No tiene sentido porque, por ejemplo, no tiene sentido que las latas descansen, ¿no? Entonces, hay verbos con sustantivos que no combinan, y algunos que sí, otros que no. ¿Está bien? Por ejemplo, hay verbos de distintos tipos. No voy a hacerla muy larga, no se preocupen, pero hemos visto en el colegio verbos transitivos, intransitivos, bitransitivos. Bueno, eso significa, por ejemplo, sencillamente que es cuántas palabras la pueden acompañar. Por ejemplo, caminar, llover. Llover es impersonal, nadie llueve. Es llueve, punto. No hay alguien que esté lloviendo, ¿no? Sin sentidos poéticos. Caminar es algo que alguien hace, pero no lo hace, no se camina a algo o no se camina a alguien, ¿no? Se camina.
pero hay una persona que camina. Comprar, por ejemplo, lo hace alguien, compra algo, sí o sí, no se puede comprar a secas. Si dice yo compré, se está asumiendo, está tácito, está implícito, pero algo se compró y además se compra algo a alguien. O sea que el verbo comprar requiere a alguien que lo hace, un sujeto, un objeto directo, que es lo que es comprado, y un objeto indirecto, que es algo a quien se lo compró. ¿Se entiende? Entonces, ciertos verbos tienen ciertos requisitos de quién puede hacerlo y quién no, y cuántas personas pueden, o objetos, sujetos pueden participar en ese verbo. ¿Está ahí vamos? Pero no solo eso, sino que no cualquiera puede descansar, ¿no? No todos tienen derecho a descansar, las latas no. ¿Se entiende? Y eso hace ruido porque, de nuevo, los verbos pueden tener distintas cantidades, pero también distintos tipos de participantes. Supongamos que las latas descansen, no descansan casas. Así que descansar le jode quién descansa y además le jode qué es lo que está descansando. Es medio exquisito luego descansar. ¿Se entiende? ¿Qué uso práctico tiene este conocimiento? Bueno, este es el caso más difícil. La pasé mal y me gustó mal. Acá no se trata de que haya que rechazar o aprobar un contenido, sino simplemente que uno tiene una connotación positiva y otro tiene una connotación negativa. Y la palabra mal interviene. Y tiene significados distintos en un caso y otro. ¿Cómo nos damos cuenta qué significado tiene en un caso y en otro? Sí, eso es cierto en general, digamos. Siempre cuando una palabra tiene muchos significados, se dice que es polisémica, tiene muchas semánticas, uno termina entendiendo por contexto, por las que la acompañan, ¿no? Pero puntualmente en este caso, ¿cuáles son las dos connotaciones? Vamos fácil. ¿Cuáles son las dos connotaciones que tienen mal? En un caso es negativa, una connotación negativa. Exactamente, es un intensificador. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Bien. Exactamente. Gustar, el verbo gustar, ya tiene una connotación positiva per se. ¿Está bien? Cuando viene acompañado de mal, uno dice, bueno, puede ser que justo sea le voy a dar la versión contradictoria de mal. Me gustó, pero mal podría ser, pero lo más natural es entender, es tomar la versión intensificadora de mal. Entonces me gustó mal. Ahora pasarla, hay muchos pasar también, ¿no? Pero bueno, este de pasarlo es cómo me sentí, cómo me sentí en una situación determinada. La pasé. Falta algo, falta bien, mal, algún calificativo, algo que me dé una orientación. ¿Está bien? Entonces lo más natural es tomar mal en ese sentido. ¿Ok? Hay otro nivel, no me voy a detener mucho, ya terminamos con esto, que se llama pragmática. Miren esta frase. Esta frase está perfectamente escrita cada palabra, está perfecta la sintaxis, la estructura es correcta, y la semántica también tiene sentido. El pequeño problemita es que tiene más de un sentido. ¿Cuál de los dos sentidos ustedes le dan si yo les digo esta frase ahora? Le puse una... ¿Eh? Está bien, perfecto. Tiene las dos interpretaciones. Si yo te digo, yo, Dan, antes de venir acá esta mañana me tomé un submarino. Sí, me pareció raro y girar, pero después... ¿Pero por qué están todos tan seguros que no vine no sé, en el puerto de Buenos Aires, que mi papá es almirante y me llevó? No puede ser, viene con edad. Bueno, conociéndome... Bueno, pero la frase es que es raro, ¿no? Es una cuestión probabilística y de subjetiva. Trasciende el texto la interpretación que le queremos dar. No está en el texto no vamos a encontrar nada que nos dé una pista. Es totalmente ambiguo. Ustedes deducen, no hay chance, pero es una cuestión además de probabilidades. Entonces se necesita un conocimiento del mundo, ¿no? Y probabilístico y subjetivo para dar la interpretación correcta a esta frase. Y de eso se encarga la pragmática, del estudio de lo que está fuera del texto para poder entender el texto. ¿Da?
Esto es un pantallazo muy chiquitito de una tecnología que es procesamiento de lenguaje natural o Natural Language Processing. Y como se ve acá en la figura, es la punta del iceberg. Nosotros metemos mucha más tecnología para poder trabajar y entender textos, ¿no? Bueno, no importa tanto los nombres acá, pero es mucho lo que necesita la computadora para poder trabajar. Piensen que a nosotros también nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta entender unos cuantos textos en las redes sociales, ¿no? Ni hablar de la computadora. Ahora, dicho todo esto, uno se puede preguntar, ¿y qué pito toca esto? ¿Qué hacemos con esto? Listo, metimos toda esta tecnología y eso es lo que van a contarles ellos. Cómo toda esta tecnología que Movistar y Telefónica usan de KeepCon la ponen en práctica en un caso real. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo soy Paula Rabarino, trabajo en canal online de Telefónica y de Movistar junto a Gustavo. Y lo que hacemos nosotros es monitorear todo lo que la gente dice en redes sociales sobre Movistar y sobre Telefónica. Para eso hoy usamos KeepCon. Pero no siempre usamos KeepCon. Por eso me voy a remontar al 2013. En el 2013 usábamos otra herramienta donde no nos permitía justamente analizar todo lo que la gente decía, sino que tomábamos una pequeña muestra y más o menos con las opciones que nos ofrecía la herramienta y un poco de trabajo manual, decíamos, bueno, la gente está hablando de este tema, de este y este. Pero ¿qué pasó? A finales del 2013 nos surgió el desafío de tener que saber exactamente todo lo que se hablaba y clasificar todas las menciones que nos llegaban a las cuentas de Twitter, a las cuentas de Facebook, y qué exactamente estaban diciéndonos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con KeepCon durante todo el 2014, trabajando con el equipo de lingüistas de KeepCon, y lo que hicimos fue construir distintos dashboards. Como lo pueden ver acá, este es el dashboard de Movistar, nosotros lo tenemos en la oficina prendido. Este dashboard trabaja en tiempo real y nos va indicando en tiempo real justamente todas aquellas conversaciones que están mencionando a las cuentas oficiales o que están hablando en general de Movistar, porque no siempre arroban o mencionan a la cuenta de forma directa. Entonces, para nosotros era muy importante saber qué está diciendo la gente en el momento, ¿no? Más allá de que detrás de lo que llega hay un equipo de atención de más de 200 personas que se encargan de resolver todas las consultas. Pero nosotros en la oficina, en tiempo real, queríamos saber todo lo que se estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, logramos categorizar todas las conversaciones en distintos temas y logramos crear alarmas en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que por día y por hora la gente nos dice determinadas cosas sobre temas sensibles. No voy a decir cuáles, imagino que ustedes ya sabrán cuáles son los temas sensibles para Movistar y Telefónica. Entonces, ¿qué pasa si un día aumenta esa cantidad de manera extraña de esa temática? ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando, algo raro está pasando. Entonces, cuando esto sucede, ¿ven por ejemplo ese cuadradito que dice problemas de red? Se pone en rojo porque traspasa el umbral del promedio de conversaciones que nos llegan a nosotros con gente que necesita que le solucionen esos problemas y nos llega una alarma por mail. De esa manera nosotros enseguida podemos interactuar y podemos prever distintas crisis que se pueden dar a partir de ese aumento de tema. También, por ejemplo, tenemos alarmas sobre influenciadores, ¿no? Para detectar aquellas cuentas que pueden llegar a tener un peso importante sobre lo que dicen en Twitter, por ejemplo. Y después también podemos comparar sobre el flujo de conversaciones, lo que se estuvo hablando en los días anteriores, cuáles fueron los picos, en qué hora. Y también vamos a tener esto que yo les decía, que es la clasificación automática de los temas. Actualmente tenemos clasificados
el 85% de todas las menciones que nos llegan. Imagínense que recibimos más de 200.000 conversaciones por mes y eso está clasificado todo automáticamente. Tenemos 19 temáticas principales, que son todas estas que ustedes ven. Y por ejemplo, para facturas, voy a tomar una temática que es la temática facturación o la temática marketing y comunicación. Tenemos subtemas. Todas estas cosas, todas estas categorías son temas de facturación sobre los que la gente se está comunicando con nosotros. Y, por ejemplo, subtemas de comunicación, promociones, publicidades, acciones lúdicas, que son los posteos de juegos o cosas para que la gente interactúe de manera positiva, concursos, eventos, o sea, las conversaciones, por ejemplo, sobre el Movistar Free Music, sobre la batalla de bandas. Entonces, de esta manera, de un vistazo rápido, podemos saber en tiempo real sobre qué está hablando la gente. También otras cosas es, bueno, categorizamos si la mención fue positiva, fue negativa, cómo se comportó el tema en el tiempo, cuáles fueron las palabras que más se repitieron en un determinado momento y desde qué fuente provino, si vino desde Facebook, si vino desde Twitter. Y también lo que hacemos es monitorear, bueno, a ver qué influenciadores nos están hablando, quiénes son los que fueron más mencionados, cuáles fueron los hashtags más utilizados. Todo eso lo podemos configurar en un periodo de tiempo exacto. Y también otra de las cosas que nos provee KeepCon es tomar las estadísticas propias de cada red social, pero aplicar esa tecnología, podemos saber, por ejemplo, de los comentarios que tuvo un determinado posteo, cuáles fueron los temas particulares de ese comentario, de ese post, sin tener que leer uno por uno y sacar conclusiones de manera particular. Otra de las cosas que estuvimos construyendo a lo largo del tiempo con KeepCon es que en algún momento también nos fue necesario medir qué se estaba diciendo de la empresa en los blogs online, en los medios online, en los foros, pero de manera en tiempo real, de manera que si se publica una noticia en algún diario sobre Movistar o Telefónica, enseguida nosotros teníamos que estar al tanto de eso. Entonces construimos un tablero de medios y blogs online donde funciona con la misma lógica. Si de repente sale en algún blog o en algún diario una nota en la que menciona a Movistar o a Telefónica o alguna palabra relacionada con la industria o la competencia, también se va a activar una alarma que nos va a llegar por mail, eso también se va a poner en rojo y nos va a decir, este medio acaba de publicar una nota sobre Movistar. Y nosotros la podemos ver, podemos entrar a la nota y podemos analizarla con la misma lógica. Ahora lo que les va a contar Gustavo es, bueno, nosotros tenemos toda esta información. Hacemos informes donde contamos, bueno, cuáles fueron los temas más hablados, qué se estuvo diciendo, en qué momento, quiénes fueron los que tuitearon. Pero también esa información nosotros la aplicamos en la estrategia de comunicación de la empresa. Porque piensen que es una información muy útil y muy completa que nos puede orientar para saber qué estrategia tomar. Y eso es lo que les va a hablar Gustavo. Entonces, bueno, teníamos que Dan y KeepCon en general hacían todo ese esfuerzo de analizar y tratar de entender qué escribe la gente. Y Paula construir los tableros que nos dan la visibilidad de qué está pasando en tiempo real. Ahora, claro, el Big Data, como dijo Dan, analizamos solamente el 20% de información estructurada, pero tenemos un 80% que tiene toneladas de información. Es así. Y el tema es qué hacemos con tanta información, qué más podemos hacer. Se puede hacer un montón con tanta información. Sobre todo cuando tenemos un framework, un marco de trabajo en el que aplicamos toda esa información que está básicamente construido en 4 bloques, que es escuchar, conocer, generar contenidos y engagement. Ahora vamos a ver cómo hacemos con cada una de esas etapas. Obviamente, monitorear redes sociales es fundamental para recaudar información. Y Twitter, sobre todo,
el medio donde están influenciadores, diarios, radios, información técnica, información de la industria. Ahí no está el core de la información, que es más tu ojo analizar. Y obviamente escuchar es el primer paso para poder entender todo eso. Entonces, cuando queremos setear un proceso de escucha, ¿no? Por ejemplo en los datos que mostró Paula, tenemos que entender que hay una serie de etapas que tenemos que tener. Primero, tenemos que, obviamente, conocer qué cuentas vamos a monitorear. Tenemos que monitorear, entender qué cuentas vamos a monitorear, sobre todo porque ya sea que estén analizando una marca, un personaje público, un medio de comunicación, es lo primero que vamos a configurar en la herramienta. Después tenemos que entender sobre qué temas o tópicos vamos a... porque no podemos saber todo, por más que querramos, es imposible. Entonces tenemos que setear, bueno, sobre esta marca o sobre esta persona, vamos a escuchar sobre estos temas. En el caso de, no sé, Movistar, Telefónica, red, facturación, todo lo que contó Paula. Después de eso tenemos que encontrar esos keywords o palabras claves que van a hacer que ese tópico tenga sentido cuando estamos monitoreando. O sea, qué palabras claves están asociadas con facturación, por ejemplo, no sé, factura, boleta, etc. Y obviamente también tenemos que establecer las alarmas que hablaba Paula e integrar todas esas conversaciones con algo que es importante, ¿no? Porque hay un montón de gente hablando que tiene consultas, que tiene problemas o que quiere obtener más información sobre algún producto o servicio. ¿Y qué hacemos con todas esas conversaciones? Bueno, eso lo tenemos que direccionar, por ejemplo, al equipo de atención. Bueno, Movistar y Telefónica hoy tienen 350 personas detrás de las redes sociales dando respuesta y ese input lo obtienen del monitoreo. Todo eso se deriva a la herramienta de monitoreo para que pueda ser respondido. Y también setear temas claves o insights sobre determinados temas que además de la marca tienen que ver con la industria. Por ejemplo, ¿de qué está hablando la industria de telecomunicaciones en general? De teléfonos, de actualizaciones de software. Ahora vamos a ver un poco de eso. Por ejemplo, miren, para este caso. A ver, este es el puntero, claro, ahí está. Tenemos, cuando analizamos, por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones en general, ¿no? Y miramos todo lo que tiene que ver con eso. Y tenemos que hay temas específicos de la industria, pero también hay gente hablando de teléfonos, de algún tipo de disconformidad con los teléfonos, por ejemplo, qué sé yo, actualizaciones de software, o planes y abonos que tienen que ver con el teléfono. Entonces, obviamente empiezan a salir un montón de cosas, por ejemplo, celular, BlackBerry, Samsung, WhatsApp, y otros temas asociados o otro subconjunto de palabras asociadas con esos temáticos. Y obviamente tenemos a Movistar y Empresa 1 y Empresa 2. Usando un poco la imaginación, no hace falta que sea mucho más específico. Pero esto es en general lo que se habla de todos. Este es como el conjunto de palabras de la industria. Y obviamente una vez que empezamos a detectar todas esas palabras, eso nos genera conocimiento. ¿Y para qué está bueno el conocimiento? Esto es lo que mostraba Paula recién. Esto nos dice de qué y de quién habla la audiencia, a quiénes le habla, cuándo se habla. Todos esos temas son importantísimos porque es los que después nos permite tomar acciones. Cuáles son los temas del momento, cómo se reciben los mensajes que emitimos y quiénes son influyentes. Por ejemplo, acá tenemos a Germán Pawlowski hablando sobre Movistar Free Music, Tomás Balmaceda, el capitán Intriga, que estuvo hablando acá hace poquito. Y por ejemplo, es cómo se comporta ese pico de conversaciones, por ejemplo, durante el evento, en tiempo real. ¿Ven? Esto pasa cuando, por ejemplo, en el Movistar Free Music se empieza a hablar, empiezan a hablar todos. Acá quizás es cuando está la banda principal tocando en el escenario y después como la conversación empieza a dejar de ser relevante. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas palabras que encontramos y toda esta información? Bueno, además de monitorear, de atender y de entender qué nos dicen, una parte fundamental en cualquier estrategia de comunicación, pero también de contenidos, es generar el contenido en base a esos temas. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo, por ejemplo, como ya había dicho Paula, que facturación era un tema, encontramos esto es lo que se dice un insight, algo que está bueno explorar. Decimos, mira, están hablando de facturas sin papel, que tampoco es el tema principal, pero es un tema. Entonces, si la gente está hablando de facturas sin papel o está queriendo saber algo de facturas sin papel, estaría bueno que cuando vayan a la web de Movistar o de Telefónica, entendamos si están preguntando sobre eso. Entonces, por ejemplo,
entre las búsquedas que se sugieren cuando uno va al buscador de la página, vemos que están preguntando cómo me adhiero a facturas sin papel. Entonces, ¿qué hacemos en base a ese entendimiento? Generamos contenidos que van a ir puestos en la web de forma de poder tener proactividad y hacer, por ejemplo, atención al cliente preventiva. ¿Qué es la atención al cliente preventiva? Es conectar con esas búsquedas cuando la gente las está buscando en Google, justamente, para evitar el paso posterior, que es, si no encuentro la información, llamo por teléfono. Entonces, esta es una forma de hacer atención al cliente preventiva en base a lo que escuchamos en redes sociales con estas herramientas. Otro caso, por ejemplo, si vemos que alguien está mencionando mucho tarjeta de crédito porque sale en la nube de palabras, ver cómo generamos, por ejemplo, infografías que expliquen cómo pagar por teléfono, cómo pagar con tarjeta de crédito en línea, ¿sí? Para poder después viralizarlo en redes sociales. Porque esa es la otra parte del plan de contenidos. Generar contenidos que generen engagement. Y acá es cuando los empezamos una vez que los generamos y entendemos, a viralizar. Por ejemplo, esta es una campaña hecha en redes sociales de todo lo que tiene que ver con facturas sin papel, asociado obviamente al tema de ecología, ¿no? Por ejemplo, cómo reciclar, cómo hacer cosas uno mismo. Y obviamente esto en base a lo que habíamos monitoreado, que había un interés sobre facturas sin papel, pero también habíamos monitoreado anteriormente que la gente estaba hablando mucho del hacerlo vos mismo, o el do it yourself, y que también está empezando a crecer en las conversaciones en redes sociales el tema de la sustentabilidad. Entonces, así es como enganchamos 3 temas sobre los que se está monitoreando para, por ejemplo, armar una campaña de comunicación que tiene que ver con facturas sin papel. Y obviamente después la parte del engagement, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar conversaciones positivas con respecto a la marca? Y este es un caso que quizás fue el primer caso con el que utilizamos esta herramienta para generar conversación. Por ejemplo, analizando lo que hablaba la gente de la industria, encontramos que la gente hablaba también de Nokia, pero también de 1100, y que cuando vos unías Nokia con 1100, la gente hablaba de la linterna, de que se mojaba y seguía andando, de que no se rompía. Y generamos una serie de comunicaciones que es, por ejemplo, ¿te acordás del Nokia 1100? ¿O te acordás de estos celulares? La gente habla muchísimo de los celulares retro. Entonces generamos una campaña con celulares retro que obviamente está orientada a que haya una conversación positiva en cuanto a la marca. Y fue quizás en su momento la campaña más exitosa de ese año. Justamente porque para eso sirve entender. Cuando vos entendés de qué te están hablando, podés ya sea prevenir una crisis, como dijo Paula, pero también generar conversación positiva. En este caso, por ejemplo, también usamos el monitoreo para hacer engagement en otra de nuestras comunidades. Nosotros tenemos un foro, que es el foro Comunidad Movistar, donde clientes y no clientes participan libremente del foro, no participa nadie de la compañía, pero una de las formas de hacer que la gente del foro participe es empujar dentro de la comunidad temas que importan. Entonces, obviamente, en un foro, como sabrán, o si no saben, la gente más techie está en los foros. Todos los que son fan de los móviles están en los foros. Y el nuestro no es una excepción. Y teníamos que la gente estaba consultando por Moto X, y también habíamos visto que monitoreando la gente hablaba sobre el Moto X, sobre Motorola, y sistema operativo y equipos Android en general. Y empezaba a sonar ese equipo. Entonces, ¿qué hicimos? Con el equipo de contenidos generamos un unboxing y un video tutorial sobre el equipo que estaba por salir, lo subimos al foro y empezaron a participar, obviamente, los miembros que estaban interesados sobre ese tema, no solamente comentando y generando discusión sobre el equipo, sino generando tutoriales ellos mismos o cosas que ya empezaban a hacer con el móvil. Y obviamente eso va a Google, y cuando va a Google, la gente lo encuentra en las búsquedas, llegan a nuestras propiedades digitales, y así es como generamos el engagement que alimenta el motor, el marco de trabajo que dijimos, que es este. Obviamente es escuchar para tener conocimiento, el conocimiento como generador de contenido para potenciar el engagement, y repetirlo constantemente, obviamente pusheando todos estos contenidos dentro del plan de comunicación y de contenido general para lo que es Telefónica y Movistar. Así que, muchas gracias.